Hola, nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior de Medicina que pertenece al Instituto Politécnico Nacional. En este video vamos a hablar acerca de un artículo que tiene por título Mantener el contacto saludable, cómo los peroxisomas interactúan con otros orgánulos celulares. Los peroxisomas comparten múltiples conexiones metabólicas con los demás organelos de la célula. Los sitios de contacto de la membrana establecen y mantienen dichos contactos. Son una parte vital para la motilidad y el posicionamiento de los organelos. En años anteriores, estas interacciones se han estudiado extensivamente y se han identificado nuevos sitios de contacto de la membrana, así como las moléculas inmovilizadoras involucradas y sus características funcionales. Inmovilización defectuosa y una comunicación compartimental puede llevar a condiciones patológicas conocidas como enfermedades de la interacción entre organelos. Los peroxisomas participan en una gran variedad de rutas metabólicas. Son cruciales para el catabolismo y anabolismo de los ácidos grasos, para la biosíntesis tanto de ácidos como lípidos y para el metabolismo de aminoácidos y especies reactivas de oxígeno. La mayoría de estas rutas requieren una cercana interacción con otros organelos, como las mitocondrias y Hrer. La cercanía de dichos organelos juega un papel importante en la eficiencia del transporte de metabolitos intermedios. Enfocándonos en los sitios de contacto de la membrana del peroxisoma, vamos a revisar los factores moleculares que los unen al Hrer, REL, mitocondrias, lisosomas y fagosomas, y discutiremos las conexiones biológicas y clínicas que se presentan en trastornos neurológicos o en condiciones comunes, como la obesidad. Canales y transportadores peroxisomales. Debido a su pequeño tamaño, los peroxisomas pueden situarse fácilmente entre organelos más grandes. Dado que las vías metabólicas vitales solo se localizan parcialmente en los peroxisomas, es esencial que exista una estrecha cooperación entre ellos para garantizar un transporte eficaz de los sustratos. Esto puede lograrse mediante la transferencia vesicular, las proteínas solubles de transferencia de lípidos o a través de los sitios de contacto de la membrana. Por el contrario, en el flujo constante de metabolitos suelen intervenir transportadores, canales y MCS. Los transportadores y los canales conectan los peroxisomas y el citoplasma y permiten la importación de sustratos desde otros organelos. Las moléculas más pequeñas que el NAT entran en los peroxisomas a través de canales peroxisomales, como el PXMP2, que tiene un estado abierto y duradero. Esto sugiere que hay un intercambio constante de pequeñas moléculas entre el citoplasma y los peroxisomas. Otros canales peroxisomales aún no identificados pueden estar implicados en este transporte. Los canales y los transportadores difieren de sus especificidades de sustrato y por tanto se complementan funcionalmente. Además, pueden funcionar de forma independiente o como componente de un MCS. Actualmente, se cree que la mayoría de los organelos, si no es que todos, forman MCS. Los MCS se caracterizan por la proximidad de los organelos. Normalmente es menor a 30 nanómetros. Se establecen y estabilizan mediante proteínas y o lípidos de sujeción en las membranas opuestas. También facilitan la comunicación entre los organelos y por tanto definen las relaciones funcionales, ajustando así el equilibrio entre la autonomía y la interdependencia de los compartimentos individuales. Sin embargo, deben garantizar también que los organelos no se fusionen. Los MCS que conocemos actualmente difieren mucho de los de nuestros ancestros celulares, como las levaduras. El retículo endoplásmico forma una red en toda la célula que mantiene un gran número de MCS. Por tanto, actúa como un nodo central en el interactoma de los organelos. Los contactos entre Re y las mitocondrias fueron los primeros en describirse y han contribuido al concepto de MCS en general. A su vez, estos son importantes socios de interacción de los peroxisomas en la célula. Los componentes clave de muchos tipos de sitios de contacto son las proteínas de membrana asociadas a vesículas, abreviado como VAMP. Estas residen en el retículo endoplásmico. En los puntos de contacto entre el Re y las mitocondrias, también denominados membranas asociadas a las mitocondrias, o MAM,
El BAPB se une a la proteína 51, que interactúa con la tirosina fosfatasa, situada en la membrana mitocondrial externa. Los peroxisomas maduros mantienen sitios de contacto con el Re. Las imágenes espectrales a nivel de sistema en las células han revelado que más del 90% de los peroxisomas están muy cerca del retículo endoplásmico. El ACVD5 participa en la beta-oxidación peroxisomal. Sin embargo, parece que el contacto entre organelos mediado por esta proteína no es necesaria para la biogénesis de los peroxisomas. La biogénesis de los peroxisomas en los mamíferos requiere la contribución de proteínas de la membrana peroxisomal, procedentes del retículo endoplásmico y de las mitocondrias, mientras que las proteínas de la matriz se importan directamente del citosol a los peroxisomas. Durante la proliferación celular, los peroxisomas se reponen por formación de novo y por fisión. La fisión peroxisomal, que es la división de los peroxisomas, regula el número de peroxisomas en la célula e implica el alargamiento de la membrana peroxisomal. La constricción de la membrana y la fisión de esta a través de la proteína similar a la dinamina 1, con su adaptador, el factor de fisión mitocondrial. La elongación del peroxisoma requiere la unión del peroxisoma con el retículo endoplásmico. Esta dependencia sugiere que los sustratos lipídicos para el crecimiento de la membrana peroxisomal dependen del anclaje BAPB-ACVD5. La pérdida de esta interacción provoca un aumento de la motilidad de los peroxisomas. Todos estos datos nos sugieren que algunos sitios de contacto pueden tener componentes y características adicionales. Estas son específicas del tejido o del tipo de célula. El retículo endoplásmico también responde a una función peroxisomal alterada. Este tipo de contactos puede ser inducido farmacológicamente por las ceapinas, que son inhibidores de la respuesta de las proteínas desdobladas. En resumen, los componentes actualmente conocidos de los MCS fisiológicos entre peroxisoma y R son los BAP y los ACVD5 o 4, como los principales sustratos de transporte, y potencialmente los plasmalógenos y el colesterol. Interacción peroxisoma-mitocondria. Actualmente se desconocen los componentes moleculares de los potenciales MCS entre peroxisoma y mitocondria de los mamíferos. No está claro cuáles son los enlaces que conectan esencialmente los peroxisomas y las mitocondrias en los organismos multicelulares. Un ejemplo de esta relación son los factores proéticos necesarios para la división de los organelos. La división de ambos implica a DLP1 y a sus proteínas adaptadoras de membrana, como el factor de fisión 1 y el MFF, así como las GDAP1. De igual forma, las mitocondrias se ven afectadas en los trastornos peroxisomales. La calidad y el papel específicos de la interacción peroxisoma-mitocondria pueden depender del tipo de célula. La deficiencia de la proteína de la membrana externa mitocondrial BDAC2 permite que la proteína anclada a la cola del regulador de la apoptosis BAC escape de las mitocondrias a los peroxisomas, lo que resulta en un aumento de la permeabilidad de la membrana peroxisomal y la fuga de catalasa al citoplasma. Esto terminará en una apoptosis. Los peroxisomas también cooperan con las mitocondrias en el metabolismo de los lípidos. El C12 y el ácido palmítico C16, que son sustratos mitocondriales bien conocidos, pueden ser oxidados por la oxidación peroxisomal a través de la proteína D bifuncional. La oxidación de los lípidos en los peroxisomas requiere NAT y conduce a la generación de NADH. El NAT debe reponerse continuamente en los peroxisomas y los equivalentes redox reducidos deben ser exportados. El destino final del NADH peroxisomal es la cadena respiratoria mitocondrial, en la mitocondria. Actualmente sigue desconociéndose cómo las mitocondrias están acopladas a esta transferencia de equivalentes redox. Sin embargo, el acoplamiento del metabolismo peroxisomal y mitocondrial se produce también a nivel transcripcional. Los factores de transcripción del tipo del receptor activado por el proliferador de peroxisomas son reguladores clave de la beta-oxidación y de la proliferación peroxisomal. PPAR-PGC
ACE1 es un regulador de la biogénesis de los peroxisomas. También está implicado en la biogénesis y el metabolismo mitocondrial, incluyendo la fosforilación oxidativa y la protección antioxidante. Aunque está claro que los peroxisomas y las mitocondrias de los mamíferos interactúan entre sí de múltiples maneras, la naturaleza de su potencial MSS sigue sin ser descubierta. Los componentes moleculares de los posibles sitios de contacto de membrana de peroxisomas y mitocondrias no se conocen actualmente. Se encontró que la isoforma A de la proteína ACBD2-ECI2 está presente tanto en las mitocondrias como en los peroxisomas en las células de Leydig. Sin embargo, aún no está claro qué ataduras conectan los peroxisomas y las mitocondrias. Y esta no es la única proteína presente en ambos organelos. Los factores proteicos necesarios para la división de organelos proporcionan otro ejemplo de proteínas que están localizadas tanto en mitocondrias como en peroxisomas. La división de estos dos organelos involucra a la DLP1 y sus proteínas adaptadoras de membrana, el factor de fisión 1. La oxidación de ácidos grasos en la mitocondria es un proceso estrictamente regulado, pero el metabolismo de los ácidos grasos en el peroxisoma sucede independiente a las regulaciones mitocondriales. Además, la oxidación de ácidos grasos en los peroxisomas puede compensar parcialmente la oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria si está deteriorada. Esto puede servir como una estrategia de gestión en las deficiencias mitocondriales de la oxidación de ácidos grasos. Asimismo, los peroxisomas tienen un papel esencial en la detoxificación y homeostasis de especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno producidas en la mitocondria llegan a los peroxisomas, y él se encarga de su metabolismo. Viendo que existe una estrecha interacción entre los peroxisomas y las mitocondrias, no sorprende que si existe algún trastorno en un peroxisoma, las mitocondrias también se vean afectadas. ¿Pero qué creen? El mecanismo real de cómo los peroxisomas defectuosos causan también defectos estructurales y funcionales en las mitocondrias no está claro. Hablando de enfermedades, y dado el papel esencial de los peroxisomas en la homeostasis de especies reactivas de oxígeno, no sorprende la participación de los peroxisomas en una gran variedad de condiciones médicas. Los peroxisomas cooperan con las mitocondrias en la respuesta antiviral. En las mitocondrias y en los peroxisomas se localiza la proteína de señalización antiviral mitocondrial, que cuando se activa produce interferón. La función de los peroxisomas también se han relacionado con el cáncer. Se demostró que el agotamiento de peroxisomas en las células de cáncer de hígado da como resultado la muerte celular, mientras que la proliferación de peroxisomas puede contribuir a la resistencia a los medicamentos contra el cáncer. El aumento del estrés oxidativo y el desequilibrio en las reacciones óxido-reducción en el envejecimiento se han atribuido a la disminución de la función de los peroxisomas con el aumento de la edad. Los cambios en los peroxisomas relacionados con la edad también podrían contribuir a las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Aunque la mayoría de los casos de esclerosis lateral amiotrófica son esporádicos, la causa más común de esta enfermedad, si es familiar, es una variante patógena de un gen que codifica una proteína antioxidante. Esta proteína se localiza en los peroxisomas. Hablemos ahora de la interacción entre los peroxisomas y los lisosomas. Entre el 10 y el 20% de los peroxisomas entran en contacto con los lisosomas. Se informó que los contactos peroxisoma y lisosoma están mediados por la unión de la sinaptotagmina 7 lisosomal a P1 y P2 en la membrana del peroxisoma. Estos hallazgos han sido criticados debido a los métodos utilizados para llegar a esta conclusión. Sin embargo, los peroxisomas están vinculados funcionalmente a los lisosomas
mediante el transporte y el metabolismo del colesterol, por ejemplo, a través de la síntesis de ácidos biliares en los peroxisomas. El colesterol se sintetiza en el retículo endoplasmático o se capta por endocitosis y se libera a través de los lisosomas. La formación defectuosa del peroxisoma bloquea la liberación de ese colesterol que está en los lisosomas. En consecuencia, los niveles de colesterol plasmático se reducen en pacientes con trastornos en la biogénesis de los peroxisomas. Sobreacumulación de colesterol en los lisosomas del hígado, el vaso y el sistema nervioso central es un rasgo distintivo de la enfermedad Niemann-Pick de tipo C. Los pacientes con esta enfermedad presentan una enfermedad neurológica progresiva, esplenomegalia, deterioro cognitivo y ataxia. El colesterol es especialmente importante para que el cerebro construya las superficies de la membrana de los axones, las dendritas y las sinapsis, así como las espinas postsinápticas y las vesículas presinápticas. Todas estas tienen un alto contenido de colesterol. En consecuencia, la aberración en el metabolismo del colesterol cerebral puede resultar en neurodegeneración. También se ha demostrado un nuevo tipo de interacción funcional de peroxisomas y lisosomas en ratones. Los autores sugieren que la deficiencia peroxisomal provoca un defecto lisosomal secundario. Los peroxisomas defectuosos ya no pueden metabolizar los ácidos grasos de cadenas muy largas, y estos se incorporan cada vez más a los gangliósidos. Esos gangliósidos se acumulan en los lisosomas de las células de Schwann, lo que en última instancia provoca una mala localización de los canales de potasio, y por lo tanto esto interfiere con la conducción nerviosa. Esta interacción metabólica de peroxisomas y lisosomas puede explicar los síntomas asociados con la patología del sistema nervioso periférico que se presenta en las enfermedades peroxisomales. Después, en el artículo va a venir un apartado que nos va a hablar acerca del contacto entre peroxisomas y autofagosomas y pexofagia. Se dice que en el equilibrio entre la biogénesis y la degradación de los peroxisomas por la autofagia, mejor conocida aquí como pexofagia, es esencial para controlar la abundancia de peroxisomas. La pexofagia puede ser inducida por tensiones celulares, como la inanición y la hipoxia, y procede a través de la formación de autofagosomas, que son compartimentos de doble membrana que en última instancia se van a fusionar con los peroxisomas. Se nos habla acerca de la pexofagia en mamíferos, que ha sido revisada recientemente y se va a concentrar únicamente en los puntos de contacto entre los peroxisomas y el autofagosoma. Según el modelo actualmente aceptado, en el reconocimiento de los peroxisomas como sustrato de autofagia, como receptores y adaptadores vamos a tener al NBR1 y P62. Van a conectar con el lipídico conservado, que va a ser el ATG8 y LSR3. En la membrana del autofagosoma con el peroxisoma a través de la ubiquitinación de PEX5 y ABCD3. También vamos a tener el trabajo de PEX2, que es la ubiquitina, y pues va a ser el responsable de la ubiquitinación inducida por la inanición. La acción de PEX2 va a ser contrarrestada por la enzima USP30. Sorprendentemente, la sobreexpresión de la enzima puede compensar parcialmente la pérdida de PEX1 y PEX26 y puede aumentar el número de peroxisomas en fibroblastos humanos, lo que concuerda con el importante papel del complejo AAA peroxisomal, donde tenemos a PEX1, PEX6 y PEX26. También se nos va a hablar acerca del ACVD5 peroxisomal, y antes de su identificación como anclaje del sitio de contacto de membrana, se descubrió que este era un regulador positivo de la pexofagia en célula cela. De forma similar vamos a tener al ATG37, pero en la levadura Pichia pastoris, y este va a contribuir a la formación del autofagosoma temprano, y junto con la proteína de membrana peroxisomal PEX3 va a regular el ensamblaje del complejo receptor de la pexofagia.
Vamos a tener que otros estudios van a arrojar datos y estos hechos van a enfatizar las diferencias evolutivas entre los sitios de contacto de la membrana de la levadura y los humanos y la pexofagia, y va a subrayar la importancia de la elección del organismo modelo en el estudio del contacto e interacción de los orgánulos peroxisomales. También algo que se debe destacar aquí es que la reorganización de la membrana durante la pexofagia y su regulación son similares en otros tipos de autofagia selectiva. Más adelante vienen las enfermedades de interacción peroxisoma-órgano. Se sabe que un número cada vez mayor de factores genéticos se ha relacionado con trastornos humanos y pues las definiciones de estas enfermedades cambian constantemente. Estas pasan de los síntomas a los parámetros moleculares. En el marco de la medicina molecular, un mejor conocimiento de las redes moleculares y organolépticas va a permitir identificar o caracterizar nuevas entidades patológicas que no están causadas principalmente por defectos en los orgánulos celulares individuales, sino que dependen de una serie de factores de la célula y la interacción de los compartimentos de la membrana. Primero vamos a hablar sobre la patología del sitio de contacto, y un ejemplo de esto son las variantes patogénicas raras del ACVD5 peroxisomal. También se nos habla acerca de la familia de ABC. Estos son transportadores de membrana peroxisomales y son puertas de organelos que conectan el citosol con el peroxisoma. Su función implica que ellos mismos puedan ser componentes del sitios de contacto de la membrana. Primero vamos a tener al ABCD1. Este es un componente del MSC del peroxisoma LD. Y también conecta funcionalmente el peroxisoma con el retículo endoplasmático. Después vamos a tener al ABCD3. Este tiene el potencial de formar parte de un MCS entre el retículo endoplasmático y el peroxisoma. Este va a ser inducido por un fármaco. Se dice que en general la contribución de los transportadores ABC a la enfermedad podría estar vinculada tanto a su función de transporte como a su papel en el establecimiento y mantenimiento del contacto entre orgánulos. Después vamos a tener a las enfermedades causadas por defectos en proteínas de doble localización. Aquí tenemos a la maquinaria compartida de división mitocondrial peroxisomal. Esta conecta a ambos orgánulos a través de reguladores comunes. Las enfermedades que afectan a estas proteínas proporcionan ejemplos de interacción indirecta entre orgánulos. Aquí vamos a tener tres componentes que se ven afectados. Primero vamos a tener al DNM1L, el cual codifica la proteína de fisión peroxisomal DLP1, y estos son causantes de la enfermedad huérfana EMPF1, que es encefalopatía por fisión mitocondrial y peroxisomal defectuosa 1. El primer paciente del que se informó con una variante patogénica de estas presentaba microcefalia, desarrollo cerebral anormal, atrofia óptica, entre otros. Como segundo lugar vamos a encontrar las variantes de pérdida de fusión del adaptador MFF del DLP1, que resultan igualmente en un defecto combinado en la biogénesis mitocondrial y peroxisomal. Los pacientes reportados presentaban una encefalopatía similar a la enfermedad de Leigh, atrofia óptica y neuropatía periférica. Por último, vamos a encontrar al tercer componente comúnmente afectado de la maquinaria de división, y este va a ser el GDAP1. Las variantes patogénicas de este van a alterar la fisión, la fusión y el transporte de las mitocondrias y se asocian con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, desmielizante o axonal. La pérdida de este GDAP1 va a provocar la elongación de tanto de las mitocondrias como las de los peroxisomas. La presentación clínica de esta enfermedad depende de la localización de la variante patogénica. Después va a venir un apartado de organelos afectados en los trastornos peroxisomales. Primero hay que saber que estos trastornos se dividen en dos. Tenemos por un lado a los trastornos de la biogénesis peroxisomal, que son PBD,
Y después tenemos deficiencias de proteínas, enzimas peroxisomales, que son PED. Ambos afectan a la función de prácticamente todos los demás orgánulos celulares, pero es en un grado variable. De los que nos hablan más son acerca de los PBD, y estos están causados por variantes patogénicos de los genes PEX, y los componentes del complejo peroxisomal AAA son los más afectados. Los peroxisomas, las mitocondrias y el retículo endoplasmático están patológicamente alterados en las PBD. Un mecanismo de cómo funciona la mitocondria puede ser el efecto negativo de la PBD, y se debe a los intermediarios tóxicos generados por la alfa-oxidación de los AF peroxisomales. La implicación de los peroxisomas en el metabolismo de los lípidos y su interacción directa con los LD sugiere que pueden desempeñar un papel en las enfermedades comunes, y aquí se incluye la obesidad. En el tratamiento de PEX-11A en ratones se dice que provoca dislipidemia y obesidad y los síntomas del síndrome metabólico, un término que hace referencia a la coexistencia de al menos 3 de 5 condiciones, y estas pueden ser obesidad central, hipertensión arterial, hiperglucemia, entre otros. Estos mismos ratones presentan ventrículos laterales dilatados e infiltración de macrófagos en el cuerpo calloso, lo que indica que el PEX-11A también puede contribuir a la patología cerebral observada en la PBD. Por último, vamos a encontrar que un estudio con modelo de ratón con síndrome de fatiga crónica encontró niveles elevados de PEX5 y PEX7 y un aumento de la catalasa peroxisomal en el hígado. El aumento de la actividad peroxisomal probablemente refleja la compensación de los niveles elevados de lípidos y ROS. Finalmente, se tiene un apartado de observaciones finales. Aquí se dice que cuando hace una década abordaban el tema de la interacción entre orgánulos, se afirmaba que los peroxisomas ya no se consideran orgánulos autónomos porque están surgiendo pruebas de su interacción con otros. En los últimos años hemos sido testigos del sorprendente descubrimiento de las primeras moléculas de SCB. Ahora que la premisa de las interacciones entre los orgánulos se está cumpliendo, podemos pasar del sí al cómo de la interacción entre estos. En este contexto, el papel de los contactos e interacciones entre orgánulos en la patología es de especial importancia. Los avances de los últimos años han permitido un diagnóstico más eficaz y sistemático de enfermedades raras de interacción de orgánulos que ahora se consideran entidades separadas. Por último, hay que decir que el conocimiento de todo esto nos va a permitir tratamientos más específicos y causales de enfermedades raras y mortales.